Hola, mi nombre es Catalina García y en esta conferencia vamos a hablar del perfil ideal de un maestro virtual. Para eso vamos a abordar unas características a través de la perspectiva tecnológica y académica que un docente debe tener en cuenta. Entonces, como primera característica, tenemos que el docente debe poseer dominio de la materia que imparte. Entonces, el docente debe conocer su disciplina e impartirla a sus estudiantes de una manera adecuada. De esa forma, se va a generar en sus estudiantes confianza al notar que el docente sabe lo que hace y lo que está diciendo. Como característica 2, tenemos que el docente debe conocer las formas en que se da la comunicación y el intercambio de información. Entonces, recordemos que hay diferentes formas de comunicarnos, o sea, la comunicación, a través de la comunicación no verbal, la comunicación verbal, la unilateral, la bilateral. Entonces, todas estas formas de comunicación nos pueden ayudar a construir a construir conocimiento, a intercambiar información. En la característica 3, el docente debe mantener actualizado ante la gran cantidad de información que se genera. Entonces, ahora en esta era tecnológica se genera mucha información no relevante, otra muy importante, entonces el docente debe elegir como esa información que le va a impartir a sus estudiantes. En la característica número 4, debe tener formación en enseñanza a distancia y en enseñanza bimodal. Recordemos que la enseñanza a distancia es un tipo de enseñanza donde el docente le entrega guías y actividades a los estudiantes y ellos se encargan de realizarla y enviársela al profesor. Y no hay una comunicación directa con él. Y en la enseñanza bimodal tenemos que están ligadas dos tipos de enseñanza, la presencial y la virtual. Entonces, el docente debe tener esa formación para cuando decida impartir una clase a través de la virtualidad de herramientas tecnológicas. El docente debe ser capaz de explicar y poner en escena los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el docente en este caso, como tal, debe conocer esos modelos, esas teorías del conocimiento que le ayuden a facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y ya que ellos, el docente, va a conocer cómo sus estudiantes aprenden y en qué momentos. En la característica 6, el docente intercambia eficazmente información a nivel mundial a través del buen manejo de las TIC. Entonces, un buen docente mantiene informado, actualizado sobre cómo enseñar. Entonces, él va y toma cosas positivas, aspectos positivos de otros docentes a nivel mundial, internacional, a nivel nacional, y los trae a su aula para impartir su clase. En la característica 7, identifica diferentes tipos de plataformas disponibles y programas de libre acceso. Entonces, el docente debe tener en cuenta analizar esos recursos, debe analizar esos recursos, esos recursos virtuales, esas plataformas que hay en Internet que son gratuitas, en los cuales el docente, los estudiantes tienen libre acceso, pueden ingresar sin ningún problema para realizar las actividades. En la característica 8, establece estrategias para aplicar las TIC en su campo del saber. Entonces, el docente pues conoce esas herramientas, pero entonces debe tener en cuenta el momento y cómo va a aplicar ese contenido, esa temática en esas herramientas para sus estudiantes. En la característica 9 tenemos que el docente debe hacer un buen uso de los recursos multimedia que faciliten el proceso educativo. Entonces, no es solo tener el contenido y los temas y trasladarlos a un recurso virtual, sino que también debe tener en cuenta esos aspectos importantes como son no agregar mucho texto, más imágenes, que esos recursos sean más interactivos para ellos y más atractivos, más llamativos a la vista para los estudiantes. Y finalmente, un docente debe ser un profesional ético y humanístico, ¿sí? Abarcando todas las características anteriores. Entonces, el docente debe ser empático, debe estar pendiente de sus estudiantes,
trasladarle como esa formación integral para que sus estudiantes también se informen no solo académicamente, sino integralmente. Muchas gracias por haber asistido a la conferencia.